Usted debe haber escuchado que quien gana la guerra cuenta la historia. Es decir, que la historia que nosotros conocemos es la historia de los vencedores. Pero no siempre es así. Estamos en el año en que se celebra los 80 años de la gran victoria del Ejército Rojo contra los nazis. Pero no son precisamente los rusos los que están contando la historia de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos la ganaron, pero en la batalla narrativa Estados Unidos cambió la historia. Y entonces mucha gente piensa que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, le ganó a los nazis, y lo piensa por el tema de las narrativas en las películas, en los libros, etc. De manera que quien cuenta la historia no siempre es el vencedor, sino el que tiene la plata, el que tiene el control de los medios de comunicación, el que maneja la industria cultural a su antojo. Y en estos últimos 80 años, Estados Unidos es quien maneja la industria cultural a su antojo. Entonces, ellos han perdido la guerra, pero cuentan la historia distinto. Ellos perdieron la guerra de Vietnam, pero si usted ve las películas, pareciera que no la perdieron. Pareciera que ellos ganaron moralmente esa guerra. Que era lo que decía Nixon en aquel entonces, que si él se iba a retirar de Vietnam, se iba a retirar con dignidad, con la moral en alto. Y es lo que dice Zelensky ahora, que si él va a llegar a un acuerdo, él lo va a hacer con dignidad, con moral. Y son palabras que se lleva el viento. Bolívar ganó la narrativa de la historia. Bolívar siempre tuvo enemigos, y esos enemigos trataron de malponerlo, trataron de hacerlo ver como un dictador en el contexto que él vivió. Y luego de más de 200 años siguen tratando de matar a Bolívar moralmente a través de la historia. Pero no han podido. Bolívar sigue siendo el hombre del siglo. Sin embargo, tenemos que hacer una advertencia de que en este momento de cambio cultural, de un quiebre de la cultura comunicacional, existe una nueva agresión contra Bolívar, una nueva campaña contra Bolívar, una nueva conspiración. Y en este momento es más peligroso, porque si hay algo que está afectando las redes sociales, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, es precisamente la memoria histórica. Están atacando con esto de la adicción a las pantallitas el hecho de que la gente no sepa lo que pasó ni siquiera el año pasado. Y en ese sentido van a atacar a Bolívar nuevamente para que tengamos una idea errada de lo que fue Bolívar. Este programa tenemos invitados especiales. Está con nosotros el amigo José Caldera. En cualquier momento debe llegar Edgar Caldera. Teníamos previsto a Marbella, pero Marbella no pudo trasladarse hasta las instalaciones. Esperemos tener un contacto telefónico con ella a través del 0414-958-1282 o al 962-9072. Ahora, con el tema de la historia de Bolívar, detectamos un video de TikTok de una adolescente colombiana que hace un video contra Bolívar, argumentando que Bolívar fue un traidor. Y eso desató un análisis, un debate, una polémica en el Diplomado de la Vida y Obra del Libertador, que realizamos todos los lunes. Entonces, en ese debate nos dimos cuenta de que hay elementos en las redes sociales, historiadores o falsos historiadores, películas, videos de TikTok, donde se percibe de manera muy obvia una campaña contra la imagen de Bolívar. Eso no es la primera vez que sucede, pero se está incrementando de una manera curiosa en cantidad, en intensidad y en otros frentes. Que una muchacha, una adolescente colombiana, esté analizando la historia como cual experimentada y esté diciendo ese disparate, no hay que
dejarlo pasar de vista, hay que analizarlo. ¿Por qué esa muchacha dice eso? ¿De dónde saca ese argumento? ¿Por qué está sucediendo eso en las redes? Y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Buenos días, Caldera, ¿cómo estás? Buenos días, David. Buenos días a los queridos oyentes. Bueno, yo como movimiento perteneciente al Movimiento Cultural Bolivia Insurgente y a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Estado Bolívar, es difícil, increíble ver ese ataque, pero eso tiene su antecedente. Yo creo que hay dos hitos dentro de la historia de Simón Bolívar donde lo atacan. El primero que nace cuando Bolívar gana la batalla de Carabobo, porque cuando Bolívar gana la batalla de Carabobo él da dos decretos importantes dos acciones importantes después de haber ganado la batalla. Una es la liberación de los esclavos. Él pide al Congreso de Cúcuta, que se estaba reuniendo, que la libertad de los esclavos. Y lo otro, él inmediatamente manda a Pedro Gual como en comisión para que se logre una reunión de los países para hacer el Congreso de Panamá, el anfictiónico de Panamá. ¿Qué pasa con estos dos elementos? Bueno, esos dos elementos inmediatamente ya una de las grandes potencias y las potencias que su modo de producción era el esclavista, ven en Bolívar el peligro. Claro. Ven el peligro porque, oye, ¿cómo va a ser posible que le va a dar la libertad de los esclavos cuando Estados Unidos en ese momento tenía 4 millones de esclavos? Claro. Era el motor productivo. Y las haciendas de cacao dependían era de la esclavitud en gran medida. Ajá. En Estados Unidos el algodón, todo eso lo cosechaba, eran los esclavos. Cuando él pide la unión de los países latinoamericanos, hispanoamericanos. Bueno, ahí estaba, eso dice, oye, esa unión, y esa unión que se había decretado Bolívar 2 años antes, aquí en Angostura, de la Colombia, que era la unión de Nueva Granada, Quito y Ecuador y Venezuela. Oye, daba una potencialidad y la posibilidad de que se liberaran los demás países y se hiciera una unidad. Eso lo vieron también los grandes detractores de Bolívar. En ese momento empieza los Estados Unidos a conspirar contra Bolívar. Ya lo habían hecho, las grandes potencias lo habían hecho porque habían atentado contra la vida de Bolívar. Ya en Jamaica lo habían hecho, en el Rincón del Toro también lo habían hecho. Quizás uno de los pocos héroes, Mateo, de que realmente hubieron atentados, fueron ellos. En Bolívar, Sucre muere en un atentado. ¿Qué pasa? Inmediatamente Estados Unidos empieza en el año 22, ellos nombran diferentes embajadores o consulares, agentes en Perú. En Perú nombran a un elemento siniestro que se llamaba Tudor, que en Colombia nombran a Harrison, en Venezuela también nombran a otro agregado, para empezar a orquestar lo que era la campaña. Ellos empiezan a conspirar contra Bolívar. Eran como los palangristas de la época, el que llevaba falsa información y meter la cizaña contra Bolívar. Exactamente, ellos empiezan entonces, pero ellos también consiguen un individuo, un siniestro individuo para conspirar, que era Santander, claro, y toda su camarilla. Entonces el que fundaba era Santander. Santander ya en el Congreso de Cúcuta en 1821 ya él estaba conspirando y conspiró contra Nariño y conspiró contra Bocio. Él conspiró con la prensa, los rumores contra Nariño, porque Bolívar, el que pensaba que podía dejar como el que realmente tenía las credenciales para ser vicepresidente era Nariño, que comulgaba con su idea, porque era centralista, y Nariño era el ideólogo, pero Santander le montó una campaña que lo sacó del juego, y también estaba un poco enfermo, eso lo enfermó más, pues. Esa campaña
quedó documentada en las cartas, porque entre ellos también se enviaban cartas y ahí se evidenciaba la campaña sucia contra Bolívar. No, la prensa, bueno, entonces la prensa empezó primero a llamarlo dictador. O sea, dictador, cuando uno ve los escritos de Santander y su camarilla, que intentaron, bueno, uno ve la cantidad primero porque Bolívar se planteó en 1825 promulgar la constitución de Bolivia. Esa constitución, uno de los elementos que planteaba ahí era la presidencia vitalicia. Pero Santander usó ese elemento para decir que Bolívar era un dictador, que él se estaba promoviendo para ser monarca, para ser rey. Entonces eso lo aproveché para decir, bueno, aquí Bolívar quiere ser vitalicio, pero cuando uno compara, uno realmente lee la Constitución de Bolivia, no, es lo que sí, estaba pidiendo un presidente vitalicio, pero cada uno tenía los poderes legislativos, constitucional, todos ustedes seguían siendo independientes y seguían actuando libremente. ¿Por qué tú estableces dos hitos? Fueron dos momentos donde la campaña fue más intensa. Después de la batalla de Carabobo, y el otro hito me dijiste que... Bueno, el otro hito es ahora, después que gana Chávez. Porque me decía Marbella también que cuando la batalla de Ayacucho también hubo una... Bueno, en la batalla de Ayacucho, bueno, ya ahí estaba ya Tudor en plena efervescencia, y estaba, porque si iba al año siguiente se da la Constitución de Bolivia, y ya realmente había logrado la libertad de Perú y del Alto Perú, que hoy es Bolivia, había logrado la independencia. ¿Qué pasa? Ya Bolívar había llamado al Congreso de Panamá, ya realmente ya se hacía la acción, lo que había sido un proyecto ya era un hecho. Ya era un hecho de que todos los países hispanoamericanos se reunieron en Panamá. Entonces eso significaba la unidad, porque Bolívar planteaba la unidad de los pueblos. Claro. Y gente que se planteaba ya era un peligro para los Estados Unidos, porque entre lo que se iba a plantear en Panamá era la liberación de Cuba y Puerto Rico. Claro. Crear un ejército de 100.000 hombres, que pasaba a ser la primera potencia en el mundo económica, política y militarmente. Pasaba a ser la Gran Colombia, o Colombia. Pero me parece muy interesante el segundo hito, porque en verdad Chávez en su primera candidatura se aferró a las ideas de Bolívar, se aferró al imaginario de Bolívar, y lo hizo bien, porque la gente entró en una dinámica de rescatar Bolívar, de ponerle nombre a las misiones con personajes de la historia, y eso no lo soltó nunca. Incluso la batalla de Santiné fue otro ejemplo de cómo él rescataba momentos de la historia para revivir el debate, para revivir. Y Chávez lo hace en un contexto donde se declara que la historia llegó a su fin, el famoso Fukuyama con su... Y entonces donde el socialismo quedó derrotado, donde la doctrina Monroe, el capitalismo es lo único que hay, te guste o no te guste, no hay para dónde coger. Y es la idea, la doctrina bolivariana, la que alimenta la esperanza, incluso de los pueblos socialistas del pasado que habían tirado la toalla. Entonces, por eso yo planteaba en uno de estos debates del diplomado que la doctrina bolivariana no solo está viva, sino que mutó, se sobrevaloró en el tiempo y nos está dando todavía cosecha. ¿A eso te refieres tú con el hito? Bueno, el segundo hito precisamente es cuando llega Chávez al poder. ¿Por qué? ¿Por qué el segundo hito? Porque Bolívar, Chávez rescata a Bolívar y nos dice a todo el mundo,
todos somos historiadores. O sea, todos hoy en día nos podemos considerar historiadores porque todos tenemos una historia detrás. Claro. O sea, nosotros todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que decir. O sea, todos los venezolanos. Entonces, Chávez nos dice, pero no solamente eso, sino que el proyecto bolivariano, el proyecto, lo que se plantea, se habla, viene precisamente del Libro Azul, viene del recoger las principales, o casi todas las ideas de Bolívar. Ahí tenemos el poder moral, el poder electoral. El poder electoral, que ya Bolívar lo planteaba en Bolivia y lo vuelve a Chávez lo retoma y lo plantea de nuevo ahora. La unidad de lo que era el CELAC, claro. Era el CELAC, lo que era la UNASUR. Lo que era UNASUR. Empieza a buscarlos, a encontrar a los diferentes pueblos, a los diferentes gobiernos, para que nos unamos, para que podamos ser fuertes. Eso ya lo vio realmente el imperio y empieza a atacarlo. Por eso es que vemos la cantidad. Petrocaribe. Petrocaribe es una deuda con el ALBA. O sea, que el ALBA hoy en día tiene una fuerza, que son países, pero tiene una fuerza. Hay una unidad, hay dentro de esos pueblos, la solidaridad dentro de ellos es grande. Claro. Que es lo que se planteaba. Ahora, cuando Chávez y lo sigue Maduro, bueno, ya se llama a rescatar el pensamiento bolivariano. Lo empezamos a decir proyecto bolivariano, que es recoger las principales ideas de transformación. Y una de la idea principal es la unidad de los pueblos. Claro. La soberanía que plantea Bolívar, bueno, ahora le planteamos la soberanía. ¿Qué venimos ahora? ¿Qué es lo que estamos retomando ahora con lo que está diciendo Maduro? Las comunas, que las comunas sean soberanas. Claro. O sea, el concepto de soberanía. Lo retomamos y Chávez lo retoma y Maduro lo retoma con más fuerza de que debemos ser soberanos. Pero no solo soberanos arriba, sino que también abajo. Las estructuras del pueblo, las comunas, los comunes, debemos ser soberanos. Claro. Para que podamos plantear, estudiar una conversa de cómo, de la fortaleza, de que podamos hablar de que podamos tener fuerza para poder enfrentar el imperio. Claro, porque si hay algo que funciona como resistencia al imperio, es que tú tengas ocupación en el territorio con personas con una cosmovisión antiimperialista, que tengan conciencia. Vietnam no hubiese podido ganar a Estados Unidos si ese pueblo no está consciente de lo que está enfrentando. ¿Y cómo tiene esa conciencia? Tiene que saber de su historia, tiene que conocer sus raíces, tiene que saber qué es lo que quiere. Entonces tú no puedes ir, por ejemplo, tú no puedes ir a una resistencia contra Estados Unidos con la cultura que tienen los mayameros, o sea, el del tabarato de Amedó, el de que se va a Miami, entonces, porque ellos en diciembre es que le da la yoyera y empiezan a llorar y a tocar gaita y la yaca y todo eso, pero del resto de ellos, ellos les importa un bledo si nos sancionan o no nos sancionan, no todos, ¿no? Pero sí esa cultura enajenada, indolente, de que no le importa lo que hagan con el país. Eso es una batalla cultural, porque la gente no nace así, la gente eso lo aprende en la familia, en el colegio, en el sistema educativo. Fíjate que yo decía antes de que llegara que el hecho de haber hecho postulaciones en lo que va a ser el estado de la Guayana Esequiba desata una dinámica de interrogantes a esas personas, porque a ellos se les va a generar la incertidumbre. ¿Y ahora quién va a ser el gobernador aquí? ¿Y cómo va a ser esto aquí con un consejo legislativo? Eso desata un debate, unas interrogantes que vas a provocar culturalmente, destapar o renacer la historia que probablemente haya estado dormida. Porque eso no viene solo, eso viene con una larga cadena de eventos históricos que se están desatando ahora acá. Y ellos se van a preguntar, ¿de dónde somos nosotros? ¿De dónde venimos? Fíjate que eso es importante lo que tú dices, David, lo que es la identidad. La identidad. O sea, que con ese evento que se está dando, que se dio el domingo,
estamos rescatando que los esequibanos pueden tener identidad primero como esequibanos, desde el territorio, desde abajo, pero que como esequibanos también se sientan como venezolanos. Claro. Porque ellos siempre, sobre todo en la Contrarrepública, cuando los primeros nos dibujaron un mapa donde no parecía la Guayana Esequiba. Después nos pintaron un mapa con un poco de valle que parecía un preso, el uniforme de los presos. Entonces teníamos presos al territorio de Esequibo. Pero hoy en día, con el rescate del mapa, que a veces, y eso es manera de denuncia, que todavía vemos organismos que utilizan el mapa sin el mapa incompleto, no lo utilizan realmente completo. Google tiene esa campañita. Pero esa identidad de esos pueblos, oye, es importante, porque eso ha llamado a que que Guyana empiece oye, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están trabajando? Porque estamos trabajando realmente lo que es la identidad, el aspecto cultural de esos pueblos que estuvieron abandonados, que no sabían a quién pertenecía, si eran a Guyana o si eran venezolanos. Claro. Ahora ellos son venezolanos y los asumimos como venezolanos. Y cuando ellos se ven en un mapa, ellos dicen, oye, yo pertenezco a este territorio porque mi pueblo, yo soy de Anacoco y yo soy de tal parte, yo vivo, aparezco como venezolano. O sea, pues es interesante este movimiento que se dio el domingo y se está dando, es muy importante para rescatar la soberanía y la identidad que viene del proyecto bolivariano, que forma parte del proyecto bolivariano, porque también dentro de lo que es la identidad, nosotros como venezolanos en estos momentos lo estamos sintiendo. Por eso que hoy en día vemos esa campaña, que esa narrativa que se está dando en el norte, que están dando de que el tren del agua, pero eso no es solamente de Estados Unidos, sino que todos los países enemigos de Bolívar se está dando. Sí. Entonces, contra México, con el cartel de Sinaloa, y ellos son los que le dan armas a esos carteles. Sí. Oye, por lo que ve, el tren de agua tiene como 50.000, 100.000 hombres, tenía 100.000 hombres. Tiene en Chile, y no solo hombres, sino hombres con capacidad de burlar los organismos de inteligencia militares y todo eso. Sí. O sea, el tren de Aragua es casi que un grupo mercenario, empresa privada, Blackwater, una cosa así. La mafia italiana se quedó chiquita. Pues. Ahora fíjate, la guerra con la historia también es muy evidente. Ese video en TikTok de una adolescente colombiana afrodescendiente, porque es una muchacha afrodescendiente, me da la impresión que es de Cartagena por su forma de hablar. Y habla bien, se ve que es una muchacha educada, instruida. Pero ella plantea algo tan doloroso, que la juventud colombiana haya sido alienada o embasurada de esa manera, que Bolívar era un traidor. Y hace toda su argumentación con toda su parableta. Entonces cuando lo estábamos escuchando, analizando, y uno decía, Dios mío, pero qué veneno le metieron a esta juventud. Y en Colombia pasa mucho eso. Bueno, realmente, sobre todo yo creo que están usando Colombia y España, que siempre han sido no solamente Colombia, España y Miami también, para atacar a Bolívar. En estudio murió un español que tenía una alta audiencia dentro de las redes, pero eran cuestiones graves, porque ellos utilizan varios elementos para atacar a Bolívar: de traidor, de tirano, de asesino. O sea, y eso por eso que a veces yo digo que el mismo Piar, y eso sí le hago un llamado, utilizan a Piar para atacar a Bolívar, sí. a Padilla y a Piar para atacar a Bolívar. Entonces, coño, no hay que quitarle todos los méritos que puede tener Piar, y creo que eso es importante enaltecerlo como una de nuestras glorias de la independencia.
pero hay que tener cuidado porque esa narrativa se maneja en el filo de la navaja. Claro. Porque si te desvías un poco, lo agarran Por justificar a Piar, termina coqueteando o rimando con la campaña contra Bolívar. Ajá, porque utilizan, aquí he visto, aquí por lo menos el principal enemigo que ha tenido uno de los grandes enaltecedores de Piar, que es Ovidio Figueroa. Uh-huh. Lo voy a nombrar con nombre porque uno de los que tiene la campaña utiliza a Piar para atacar a Bolívar, porque en toda esa campaña él llama a Bolívar, lo llamó en un foro, llamó asesino a Bolívar. Así sí. como la Morena llama traidor a Bolívar, él llamó asesino. ¿Por qué lo llama asesino? Porque él considera que Bolívar asesinó a Piar. Sí. Pero fíjate, la primera que me advirtió del peligro de estar justificando a Piar y enalteciendo a Piar sin quitarle los méritos fue María Zambrano. Yo no le había entendido mucho al principio, pero es algo muy interesante porque aquí hay gente que se declara piarista. Bueno, el mismo alcalde Tito, yo lo he escuchado varias veces, yo soy piarista, y yo digo, ¿pero qué significa eso? Porque ¿qué doctrina de Piar estamos siguiendo nosotros? ¿Cuál es la ideología de Piar que nosotros estamos siguiendo? Claro, Piar tenía muchos méritos, la batalla de San Félix, sus conocimientos y todo eso, pero de allí a ser piarista, ¿qué significa eso? Porque yo soy bolivariano, y si en algún momento Piar estuvo contra Bolívar, hasta el punto que Bolívar lo mandó a fusilar, ¿cómo yo soy piarista? ¿Qué significa eso? Porque yo estoy siguiendo la doctrina bolivariana, de la A a la Z. Ahora la doctrina de Piar, ¿cuál es? Entonces, eso es un debate. Claro, quizás el debate aquí es como más de buena fe, con buena intención, pero lo que tú dices, hay historiadores que utilizan esos elementos para afianzar el veneno contra Bolívar. Fíjate lo que quería terminar con el compañero Ovidio. Ovidio, él ataca a Bolívar, pero es que él es de la oposición. Claro. Y él atacando a Bolívar, ataca el proyecto bolivariano, que también lo hace. O sea, fíjate cómo se maneja a través de Piar, ataca a Bolívar y ataca al proyecto bolivariano, porque él es una persona que está en contra estuvo en contra de Chávez y está en contra de Maduro, está en contra del proyecto bolivariano. Por eso es que digo que hay que tener cuidado cuando hablamos de Piar. No, Piar tiene todos los méritos y es importante. Sí. Bueno, eso es lo que quería decir. Pero bueno, la lucha es larga y es fuerte, porque son los medios donde tenemos que dar la batalla. Los movimientos, tenemos que organizarnos para poder darle respuesta a esa campaña. Sí. Yo recuerdo, y lo planteé en ese debate, la serie de Netflix que hizo Colombia sobre Bolívar, la vida de Bolívar. Entonces yo recuerdo que el presidente Nicolás Maduro criticó la serie de Bolívar que estaba mostrando Netflix. Y él decía que Bolívar, la campaña que tal, pero luego se retractó públicamente y dijo que había sido un error de su parte criticar algo que él no había visto y que él vio la serie de Bolívar y le gustó. Entonces, a mí me pareció que hizo mal en las dos ocasiones, cuando la criticó y después cuando la justificó. Porque esas son narrativas, la serie de Bolívar en Netflix, son narrativas para el entretenimiento, para el ocio, pero que deben ser analizadas desde la crítica política, desde la historia. ¿Por qué yo digo esto? Porque si no, pasa desapercibido un código, un símbolo, una escena, una imagen que van directamente al inconsciente, nosotros nos tragamos el cuento y después no estamos entendiendo dónde está el daño o dónde estuvo la agresión. Lo digo porque cuando yo comienzo a ver la serie, hay una escena
en la que están preparando una batalla y entonces yo veo a este actor Abreu, llegó el otro invitado, el actor Abreu que hace el personaje de Bolívar está planificando una batalla. No recuerdo en la escena de la serie a cuál batalla se referían, pero entonces yo veo un personaje que interrumpe a Bolívar, lo corrige y prácticamente en el diálogo hacen ver como que el novato, el inexperto en la batalla es Bolívar y Páez es como el experimentado, el curtido, el que lo corrige. Y entonces en la interpretación del actor, que es un buen actor, no estoy haciendo un análisis de arte dramático, sino un análisis político del mensaje, entonces el actor se muestra como dudoso, como que Páez lo está corrigiendo, como que será verdad, así como el muchacho novato de la película. Y yo digo, oye, ¿realmente fue así? Porque, si es verdad que me cambiaron toda la historia o me cambiaron el rol de los personajes. O sea, Bolívar, que estuvo en toda la batalla, que cuando conoce a Páez ya tiene rato curtido en lo político, en todo eso, todo lo que escribió, todo lo documentado. Entonces viene un guionista colombiano a voltearme la tortilla. No me lo creo, no me lo trago. Pero hay gente que ve la película, ve la serie, lo enganchó, se entretuvo y traga esa información como cierta. Y es una imagen que te queda, porque tú no tienes cómo haber visto esa escena en la época de Bolívar. Entonces, si te la interpreta así, a lo mejor te quedas con la escena interpretada en Netflix y no con los documentos de la realidad. A tal punto que nuestro presidente llega a decir públicamente, oye, la serie es buena. Y yo decía, oye, por favor, díganle al presidente que no lo diga, o por lo menos que se busque 3 historiadores y cuestione la película, pero no que lo suelte así, porque entonces va a haber muchos chavistas que se va a poner a ver la película, no, sí es buena, y ve lo mujeriego que era Bolívar, y ve esto y ve aquello, y entonces comienzas a tragar una serie de imágenes subjetivas, símbolos. Échase más para acá para que entren en cámara. Y entonces eso es una guerra narrativa. Si hay algo que ha hecho daño a los rusos, es Rambo. Ustedes han visto Rambo, la de Sylvester Stallone. Rambo es una saga de 4 películas, creo ya. Y en todas las películas de Rambo él pelea contra los rusos. Bueno, no, en la última de Rambo pelea contra los mexicanos, contra un cartel de droga. Los vietnamitas. Mexicanos. No, pero los vietnamitas no eran los enemigos de Rambo. Los vietnamitas estaban dominados por los rusos, que estaban allí. Porque cuando tú ves la película Rambo, que él tiene todavía detenidos soldados norteamericanos, cuando tú ves el villano con el que pelea Rambo, el que más le cuesta pelear, es un ruso. Es un ruso que está dominando allí a los vietnamitas. Entonces, todas estas películas van con una intención de reforzar la historia, la versión de la historia de ellos. Que Bolívar era un tirano, que los rusos son unos dictadores invasores, y es lo que está sucediendo ahora con la narrativa de Ucrania. Por eso yo les decía que Donald Trump está cambiando la narrativa, pero no porque él ame a los rusos o tenga buena relación con los rusos, sino que el negocio que tenían en Ucrania precisamente lo tenía otra gente. Entonces, el video de esta afrodescendiente adolescente de Colombia, donde dice que Bolívar era un traidor, algunas escenas de la serie de Netflix, pero yo ni siquiera quise verla completa, y historiadores que aparecen en YouTube como expertos de la historia a estar denigrando de Bolívar. Me decía Marbella en una exposición de la batalla de Ayacucho que habían historiadores que redactaron libros en editorial y todo eso de que la batalla de Ayacucho no había sucedido, que eso había sido una falsa, una mentira. Entonces, hay una guerra de historiadores. Tenemos ahora con nosotros a Edgar Caldera, también del movimiento de historiadores.
Bueno, ya entraste en sazón de lo que estamos debatiendo. Bueno, sí, primero buenos días, saludo al pueblo de Guayana, en especial a los trabajadores y a mis hermanos de la clase obrera. Sí, yo creo que lo que estamos viendo ya tiene creo que más o menos unos 20 años, con mucha fuerza últimamente, sobre todo relacionado con los bicentenarios, una campaña muy fuerte contra Bolívar. Por eso es que cuando nosotros abrimos un historial en YouTube o en cualquier lado, uno se encuentra con que nos están vendiendo a un Bolívar que es un traidor, a un Bolívar que es irresponsable y un Bolívar que inclusive lo llaman hasta asesino. Esto refleja de alguna manera la lucha que hay ahorita en la región. Cuando digo región me refiero no solamente a Venezuela, sino en toda Latinoamérica, de una lucha en la conciencia entre el discurso historiográfico de las élites y la memoria colectiva, entendiendo de los pueblos, aquellos pueblos que se toman como sujeto social y que tienen un proyecto político como el pueblo venezolano y muchos pueblos. Por darte un ejemplo, en el mismo Perú, recientemente, años atrás, ganó Castillo. Uh-huh. y fue derrotado por la oligarquía porque representaba sectores del pueblo que están construyendo en su lucha a diario su propio proyecto. Eso se ve así. Ahora, en el discurso de la historiografía de las élites en Latinoamérica, ellos hacen una interpretación de la historia que se moldea a sus intereses. Por eso es que ellos toman a Páez como su gran figura, porque Páez fue el que para ellos supo manejar o usar o interpretar al pueblo, y con ese pueblo triunfó en Carabobo. Por eso es tan importante para ellos Carabobo, porque Carabobo para ellos es cuando nace la República, para ligarlo con Páez y no con Bolívar. Claro. ¿Por qué con Páez? Porque Páez fue el traidor, Páez fue el que se vendió a sus intereses. Usó la influencia del pueblo para destruir una nación, que era la nación colombiana, pero la nación de Colombia. Entonces, esa historiografía que intentó al principio del siglo, en 1840, después intentó hacer la figura de Páez como la principal. No estamos negando que Páez no sea un prócer de independencia, sí, pero siempre nosotros lo vemos en la memoria de los pueblos, la vemos siempre como subordinado a Simón Bolívar. Entonces toman a Páez como una figura, pero no logran meterlo en la conciencia del pueblo venezolano y latinoamericano. Entonces por eso es que roban la imagen de Bolívar, roban su simbología, su rito, su hito, y lo hacen de ellos. Por eso es que en la Cuarta República, entendiendo la Cuarta República de 1830, que es cuando muere Bolívar, hasta 1998, que es cuando llega el presidente Chávez, ese periodo tan largo, a Simón Bolívar se le tomaba como un tipo que estaba en una estatua en la Plaza Bolívar, sin pensamiento y sin nada. No se lo tomaba en cuenta su proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Simón Bolívar? El proyecto de Simón Bolívar es la Colombia que fundó aquí en Ciudad Bolívar, aquí en Angostura, a la orilla del Orinoco. Entonces, ese proyecto latinoamericano es el que ellos desconocen. Y ellos lo toman, porque así nos aprendimos nosotros, por lo menos los viejos, nos aprendimos que Bolívar sí tenía un sueño, pero era un sueño utópico, era incumplible, y que el pueblo venezolano además lo traicionó. Entonces, eso es una manera de historiografía. Ahora, en esa historiografía, por supuesto, nace Venezuela en Carabobo, y cuando tú reconoces que nace, como lo tomas como tuyo, que nace en Carabobo, tú desconoces entonces toda la historia que hay de los 15.000 años de historia, porque para ellos comienza, para la propaganda, la historiografía burguesa, comienza en 1230, pero que viene de una tradición, de sus conocimientos, sus bienes, todo lo formó España a través de lo que ellos llamaban el descubrimiento, por eso que llaman el descubrimiento. Entonces ellos son herederos de la corona, son los mantuanos, y construyen todo esto. Ahora, eso se pierde con la llegada del presidente Chávez, porque el presidente Chávez
rescata todos los símbolos, da a conocer el verdadero Simón Bolívar con todo lo que es su justicia, toda la lucha que dio, y el pueblo se vuelve a ser dueño, o que nunca lo perdió, que lo mantiene ahí, pero renace con más fuerza. Entonces, como ya la oligarquía no puede identificarse con Bolívar, porque ya hablar de Bolívar es sinónimo de hablar de Chávez, entonces atacan a la figura de Bolívar como símbolo, porque recordemos que en la memoria colectiva es muy importante los símbolos, es muy importante los ritos, y es muy importante los hitos y la identidad nacional. O sea, todo eso, toda esa visión que tienen ellos es contraria a la nuestra, a la de los pueblos, porque nosotros cuando reconocemos que nuestra historia es antes de su fundación, que reconocemos entonces toda la diversidad de los pueblos originarios y nos unificamos. Entonces eso es importante entenderlo como el núcleo de esa campaña, porque cuando se cuadra o se hace cierta o se hace como idea dominante la idea del discurso historiográfico de la burguesía, entonces aceptamos que somos nosotros los venezolanos, somos inferiores, somos vagos, somos responsables, que somos bien colonizados. Entonces no servimos para nada, cuando es todo lo contrario. En cambio, en la memoria colectiva de los pueblos, para darte un ejemplo, siempre han estado la diversidad. No es nada más los llaneros, que nosotros reconocemos los llaneros como parte de nuestra identidad, pero también están los negros, también están los zambos, también, o sea, hay muchos, están los andinos, los indios, y va más allá, los pueblos originarios, va más allá de la cordillera, va más allá, va a México, entra todo el pueblo nuestro, y eso es lo bonito, o sea, la diversidad. Por eso es que ya va a aparecer, por eso es que tuve que el pueblo llano, por lo menos, por decirte algo, en los rituales de santería, por decirte algo, o de la religión yurura o el espiritista, no sé, pero por decirte algo, existe la corte de los libertadores. Y en la corte de los libertadores tú ves que está Guaycaipuro, está el mismo padre, está el negro primero, porque ahí la diversidad refleja hasta todo eso, hasta refleja todo eso. Entonces es una cuestión que está ahí como parte de una realidad que interpretamos, o sea, que es la manera de pensar. Y es importante eso, porque con la manera de pensar, la manera de interpretar, es que tú construyes y le das cohesión a la nación. Cuando tú tienes ideas, las ideas nuestras como Bolívar, como figura principal, como ejemplo de su programa, de su doctrina bolivariana, es el norte, es nuestro programa, tú tienes los valores de la vida. Pero cuando refleja una interpretación como la de la Cuarta República, entonces se palan los derechos, donde nada más los blancos son los que tienen derechos, porque tienen conocimiento, porque tienen propiedades, porque saben leer, porque tienen todo para dirigir a la nación. Y por eso es que nosotros, perdóname que te pregunte, por eso es que nosotros en la Cuarta República teníamos el derecho, nuestra soberanía radicada en el uso del sufragio, no como ahora que tenemos el derecho de la participación y la soberanía nuestra. Entonces eso es la construcción de dos modelos, por eso es que es atacada fuertemente la visión. Te quería interrumpir desde hace rato. Sí, pero disculpa que te interrumpa, no, el que te quiero interrumpir soy yo. Porque cuando tú hablabas de eso que es tan interesante, inmediatamente se me vino a la mente el inagotable Enrique Dulce con la descolonización. Porque el meollo del asunto es la descolonización. Nosotros tenemos una parte de nuestra historia eurocentrista. Eso que estás hablando tú es eurocentrismo, la gente que piensa que fuimos gente después de que llegaron los españoles. Y hay gente que lo dice así. Entonces, no, aquí había una cosmovisión política mucho antes de que ellos llegaran. Y esa cosmovisión política nos llevó a nosotros a exportar el cacao, a tener una dinámica. Este pueblo no lo destruyeron como a los aztecas, pues nosotros no andábamos con esa pendejada de estar construyendo pirámides y de que había un jefe. Nosotros teníamos otra cosmovisión política. A nosotros no nos esclavizaron como a los afrodescendientes. No agarran a los indígenas de aquí para llevarse al otro lado. El indígena de aquí, esclavo yo. Aquí el indígena no se debe esclavizar nunca, hasta el sol de hoy. Entonces, el problema es nuestra historia, cómo rescatarla, cómo documentarla, cómo revivirla. A mí me parece muy interesante. Bueno, de hecho este programa es parte de esa estrategia de estar promoviendo la historia en una guerra, porque yo considero que hay una guerra de historiadores,
O sea, hay historiadores que están reclutando en las academias, les están dando editoriales, les están dando libros, les están dando tribunas, les están dando canal de YouTube, les están pagando para atacar a Bolívar, para atacar toda esta cosmovisión de Bolívar, porque es medular. O sea, si el imperio cayó, está en decadencia, si la doctrina Monroe no haya para dónde coger, no haya a dónde aferrarse, ¿para dónde vamos a coger? La fuente sigue siendo Bolívar. El ALBA, UNASUR, Petrocaribe, todo eso sigue siendo Bolívar. Las ideas políticas, ¿dónde están naciendo esas ideas políticas? Entonces eso es muy interesante tenerlo en cuenta, porque no es una guerra de que yo tengo la razón, no es una guerra que está encadenada con las otras guerras. No sé cómo lo ves tú. Sí, es una guerra fuerte porque es una guerra desatando la conciencia entre dos modelos y sobre todo entre dos historiografías, la de ellos, que es colonizadora, que resalta los valores de los mantuanos, de los ricos, de los supermillonarios y de su modelo mundial como totalidad, que es el modelo moderno o del capitalismo. Y la nuestra, que es una historia que tiene que tomarse como insurgente, que insurge y que se coloca al lado de los trabajadores. Y sobre todo que es una historia que no es lineal, porque la historia de la Cuarta República es una historia que va como en procesos, no en procesos, no usan la palabra, va lineal en el sentido de que va avanzando, siempre va progresando. Por eso es que Yotoman se descubre América, no la conquista, sino que se descubre América, se hacen ellos montuanos, construyen el Estado y van avanzando. Y no es un proceso, como lo vemos nosotros, más complejo, que arroja varias disciplinas, es totalizador y que en cierto sentido busca que nosotros resaltar lo que nosotros somos, nuestros valores como ciudadanos, entonces esa parte es importante porque nosotros vemos la historia más cíclica, que son procesos que se repiten, por eso los mitos son muy importantes. Para dar un ejemplo de lo que yo por lo menos podría decir que es un mito, aunque hay gente que no lo dice, pero con todo respeto lo voy a decir, pero en la Biblia se habla de la época de las vacas gordas y la época de las vacas flacas, y que eso va en proceso cíclico. Eso más o menos los pueblos siempre toman esa idea que son ciclos, no lineal. Y en el otro sentido también que para nosotros los bicentenarios son muy importantes porque refleja eso, pues cada bicentenario nosotros lo celebramos, lo conmemoramos, se produce en cambio, entonces eso para nosotros, esa manera de ver la historia es súper importante y tenemos que verla desde una epistemología del sur, o sea, desde nuestro pueblo, que es lo que se ha venido avanzando en la construcción de un pensamiento, que es un pensamiento crítico, transformador, liberador, y que lo reflejan lo que tú dijiste, nuevos pensadores filosóficos que tenemos que estudiar, que son importantes, como Enrique Dussel. Hay muchos que tenemos que estar en esa onda de empezar a ver la historia entonces desde otra manera. Y eso pasa entonces por la defensa de Simón Bolívar. Creo que es importante la campaña que tú estás haciendo, que la red también está haciendo, los compañeros están haciendo, en el sentido de que cuando se ataca a Simón Bolívar se está atacando la identidad nuestra. Claro. Se está atacando lo que somos nosotros, porque nosotros somos, él es el padre de estos 200 años de la era nueva. Se ataca el territorio, se atacan las políticas económicas, porque ¿de dónde salen nuestras políticas económicas? De ideas bolivarianas. ¿De dónde sale nuestra moneda? De la imagen de Bolívar. Entonces, al atacar la moneda, no estás atacando el objeto, estás atacando la simbología del país. Pero es la guerra más peligrosa. Porque sí, sobre todo porque te convence de que tu país no sirve. De que no sirves para nada. Entonces, si tú no sirves para nada, tú desechas todo. O de que tus defectos, tus problemas en algún momento de la historia son eternos porque genéticamente tú eres así. Fíjate que, volviendo al cine, Sylvester Stallone, que lo financiaron mucho, le dieron mucho dinero, los rusos eran enemigos de Rambo en casi todas las películas. En la última película, los carteles de México. Y Rocky, el enemigo de Rocky en el ring era un negro o bruto o un negro adulador, un afrodescendiente. Y llegó incluso a poner de enemigo a un ruso. Entonces un ruso que era un robot, una maquinaria que lo dominaba el Estado, y entonces Rocky era el muchacho bueno, el libre y todo eso.
Y esas películas marcaron generaciones. O sea, esas películas, la gente tragaba la película y aplaudía cuando Rocky derrotaba al otro y simbólicamente estaba tragando otra cosa. Ahora, la agresión cultural es más peligrosa porque la tecnología ha avanzado de tal manera que la tecnología te va afectando neurológicamente el cerebro para impedir tu pensamiento crítico, te va afectando la memoria, porque ya la gente para recordar el cumpleaños de alguien se mete en las aplicaciones, y entonces el daño ahora es más intenso en las narrativas. El único problema que ellos tienen es que no pueden controlar los contenidos. Nosotros estamos haciendo un contenido para ser difundido en YouTube. Ellos no pueden impedirnos difundir el contenido, pero la gran cantidad de contenido que ellos producen en YouTube contra Bolívar es impresionante. La gran cantidad de contenido que ellos producen contra Chávez en las redes es impresionante, porque lo hacen hasta artificialmente con las granjas de Bob. Entonces, nosotros cometemos el error con la historia y con la comunicación. Pareciera que hay un divorcio entre el Ministerio de Comunicación y los historiadores. Lo digo porque el Ministerio de Comunicación, con su ministro Ñanes, él plantea un taller de comunicación popular y él dice, estamos obligados a redimensionar nuestro Ministerio de Comunicación, porque el Ministerio de Comunicación que tenemos en este momento no funciona, no sirve, y yo estoy de acuerdo con él. Entonces plantean varios talleres, pero el primer taller es tecnológico, sí, con una aplicación tipo WhatsApp para la mensajería y todo eso. Está bien, yo no digo que no avancemos en lo tecnológico, pero el problema ahorita en la comunicación venezolana es el contenido. El contenido, o sea, ¿qué vas a decir? Pues tú podrás tener la aplicación autónoma que no depende ni de Apple ni de nada, pero ¿qué tú vas a decir allí? Entonces, los historiadores son los que tienen mucho que decir, porque son los que están investigando, son los que están redimensionando, actualizando la historia, son los que están debatiendo, son los que están analizando, y tú no los ves. Entonces, cuando deberíamos tener inundado de programas de historia o de nuevos formatos que toquen el contenido de la historia en la televisión venezolana, y tú sigues viendo El Zorro, y sigues viendo El Chavo del Ocho, y sigues viendo Hechizada, y sigues viendo Sábado Sensacional, y sigues viendo La Bomba, y entonces te siguen hablando de los despechos y los amantes de Shakira, y eso es una estupidez, y nosotros tenemos que concentrarnos en los contenidos. Y cuando tú escuchas las letras de las canciones, pues los contenidos también dejan que desear, porque todo es una jodera, una rumba, una rumbiadera, pero no hay historia. Y entonces allí yo creo que tenemos que librar una batalla, la batalla de los contenidos para esta guerra de historiadores. Sí, pero eso es cierto. Yo pienso que ellos tienen ahorita más instrumentos, más medios para afianzar la dominación contracultural que ellos ejercen contra el pueblo. Yo creo que eso es cierto. Pero hay una cosa que también decía el libertador de Vietnam, Ho Chi Minh, que el imperialismo son tigres de papel. Eso tenemos que ver el significado, porque muchas veces uno no lo ve, yo por el caso mío lo estoy viendo con más claridad ahora, con lo que está pasando en Rusia, porque estamos viendo que son imperios que siempre han enfrentado a países débiles, no a países con fuerza. Y la situación del mundo real, el mundo como totalidad, hablando del mundo completo, esa realidad está cambiando rápidamente. Que el discurso de ellos, su puesta en venta del contenido que ellos nos reflejan a nosotros, de su contracultura, en todos los valores del ámbito de la vida, está viéndose con más claridad que es falso, porque la realidad no la puedes cambiar. Hay una crisis en el mundo que se refleja en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en lo económico, en lo militar, en lo tecnológico, que está cambiando el mundo y la manera de ver las cosas. Ahora, nosotros tenemos que adaptarnos a esa nueva era, porque nosotros no podemos seguir dando la historia como la damos antes. Tenemos que empezar a darle con un contenido de historia insurgente que refleje lo que hemos venido hablando ahorita de la descolonización, que es lo más importante, pero que refleje una agilidad, una participación y una que tenga contenido, que tenga emociones, que tenga todo eso para que el mensaje nuestro llegue con fuerza. Entonces, eso para mí es lo más importante, porque fíjate,
hay una cuestión de la realidad que la vemos ahorita. Mucha gente en Venezuela simpatizaba con el presidente de El Salvador. Con Bukele, sí. Bukele. Y hoy estamos viendo, ayer vimos, Que está metiendo que preso a los metió venezolanos. casi 200 y pico venezolanos, lo metió en el lobo y mira la manera como lo bajó. Entonces, ahí hay dos modelos. El modelo de ellos Sí. es un dominio donde no le importa al pueblo llano, donde sabemos que ya hay venezolanos que ya empezaron a poner la denuncia porque vieron a su hijo, a su primo, a su tío ahí Detenido cuando era maltratado por el presidente. Entonces esa es la realidad. La Eso gente es verdad. empieza Sí. empieza a ubicarse, yo no puedo decir, a ellos se les está haciendo Sí. cada vez más difícil también. Fíjate, yo tengo un oyente, un gran amigo, Enrique, probablemente me esté escuchando, y él decía, oye, Bukele lo está haciendo bien, está poniendo orden. O sea, a mí me parece, y yo le dije, ten cuidado, porque ahí hay mucha información que tú estás tragando, y fíjate que lo que él llama seguridad, que no le daba el arroz a los presos y que se mueran de hambre si no me van a hacer caso, y las cárceles transformó, ajá, pero está metiendo ahora a venezolanos sin antecedentes penales, sin haber cometido un delito, los está metiendo presos, raspándole el coco, o sea, violándole todos los derechos, porque son venezolanos. Yo he visto varias denuncias, el diputado del Zulia, Juan Romero, Sí. otro, el gordito. Bueno, en todo caso él me mandó el caso de un venezolano que es barbero y lo agarraron preso y lo pelaron y lo metieron en la cárcel y no tiene antecedentes, o sea, no cometió ningún delito. Entonces, eso, la gente traga la propaganda política de Bukele y ese tipo no es un buen presidente. Ese tipo es un lacayo del imperialismo que tiene acción. Violando los derechos humanos. Violando derechos humanos. Ahora, José, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo debemos atacar con historia? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Bueno, yo quiero, antes de decirte eso, quiero recomendar un libro a nuestros oyentes ¿Ese que tienes ahí? que tengo aquí en la mano. Pero vamos a mostrarlo aquí. Ajá. Dale. De Marco Antonio Osorio Jiménez, Bolívar y sus detractores. Ese libro nos habla de la cantidad de bibliografía de escritores que hablaron mal de Bolívar, porque la mayoría está muerto, casi todo, el 100%. Dentro de eso tenemos ahí a Germán Arciniega, un gran colombiano, que escribió mal sobre Bolívar, Carlos Mar, mismo... Hay más de 100 historiadores que escribieron mal sobre Bolívar, detractores de Bolívar. Otra cosa importante, David, de que dentro de esa historiografía nos habla de cómo en esa época se expresaban de Bolívar. Sobre todo la parte de lo que te venimos hablando de la dictadura, de acusarlo de dictador, de acusarlo de asesino, de acusarlo de mujeriego, que es otra cosa importante. Sí. De que a Bolívar también lo acusan de ser mujeriego, hasta de que tuvo enfermedades venéreas. Bueno, sí, en los videos dice que tuvo, y que su origen era porque su abuelo era un gran violador de esclavas. O sea, todo eso los detractores de Bolívar lo expresaban y lo expresan en los videos. ¿Qué pasa? Que atacan a Bolívar diciendo que era mujeriego, pero bueno, ¿por qué? Atacando a Manuelita Sáenz, atacando a Pepita Machado, o sea, que realmente no ubican a la mujer en realmente el papel que jugó Manuelita Sáenz y Bolívar, pues. Era una pareja que luchaban juntos, porque no era uno, eran los dos, se enfrentaban a una sociedad conservadora y realmente que le creó, Manuelita Sáenz es tan grande que yo la admiro a los dos, porque no fue uno, sino los dos que lograron enfrentar a esa sociedad bastante fuerte, que era sobre todo la colombiana, que era muy conservadora, y la quiteña, y lo enfrentaron. Sí. Bueno, este programa es un programa especial
que nace del debate del diplomado Vida y Obra del Libertador. Entonces, el lunes estuvimos hablando de la cosiata, estuvimos hablando de esta muchacha que hizo el video contra Bolívar, esta adolescente colombiana, que probablemente ella en su ingenuidad, en su alienación, cree que está aportando algo, sin darse cuenta que es una herramienta útil de esa canalla. Mira, yo estoy convencido que es así. Yo cuando la veo, la he visto inclusive otros videos, creo, ¿no? Que no es mala intención. Sí. Es una mala interpretación, sobre todo de muchos sectores de la izquierda que han tomado lo que dijo Carlos Marx de aquel artículo que escribió sobre Simón Bolívar, donde Carlos Marx lo caracteriza como un burgués que incumplió con el pueblo en el tema de la esclavitud. Entonces, eso es tomado sin investigar, que el mismo Carlos Marx decía que es un artículo que él lo escribió porque necesitaba plata y lo escribió sin ganas, y usó autores que eran detractores de Simón Bolívar. Entonces, no podemos tomar como cierto una cuestión que dicen en Europa cuando aquí tenemos las cartas de Bolívar. Entonces, yo le recomiendo a esa muchacha que lea las cartas. La mejor manera de conocer a Bolívar es con las cartas. Váyase a la fuente, lea las cartas, lea los documentos, usted se da cuenta todo el pensamiento, qué es lo que nos ocultaron. ¿Qué es lo que ocultan de Bolívar? El pensamiento. ¿Qué es lo que ocultan de Bolívar? La Carta de Jamaica, el Manifiesto de Cartagena, el discurso de Angostura, la Constitución de Bolivia, donde libera a los esclavos y libera la servidumbre. Entonces, eso es lo importante. Y su obra, que no nos hablan de la Colombia que creó él, sino hablan de las repúblicas pequeñas y hasta ahí. Entonces, sí, de eso se trata. Pero es una buena recomendación, porque forma parte del rigor periodístico, que es confirmar la fuente. Porque hay gente que cree que es historiadora porque leyó un libro y le encantó y entonces por ahí se encadenó. No, la historia es un proceso de investigación, un proceso de cotejar contexto, cotejar cartas con momentos. Por ejemplo, decía la profesora Marbella que ella dudaba de esa muerte de Bolívar por las cartas que él estaba escribiendo, que hacían ver que era un hombre que estaba recuperando fuerza y planteándose nuevas estrategias, nuevos planes. Entonces, definitivamente tenemos que ver la historia de una forma diferente. La historia hay que investigarla, hay que confirmarla. A la gente le gusta poco ir a los documentos, leer los escritos, sino que quieren leer la historia a través de una peliculita. Porque entonces en la peliculita te montan las emociones, te lo dibujan todo, casi como Homero, pues, que empiezan a hacer poesías y cantos y cosas de esas. No, la historia hay que investigarla, hay que irse al documento, hay que ir a qué dice el documento de Jamaica, qué eran los contenidos jurídicos y políticos del Congreso de Angostura, y profundizar el estudio, que una de las cosas que tenía Chávez es que era un profundo estudioso e investigador de los documentos de Bolívar. Cuando él te hablaba, no te hablaba porque leyó un libro, porque le contaron. Cuando él te hablaba era porque había leído el contexto, el documento, lo que había pasado en otra parte, y entonces él ya no repetía un párrafo o una cita ciega, sino que hacía pensamiento crítico de todas las lecturas que estaba haciendo. Entonces hacía su propio análisis, su propio aporte, que es lo que no vemos en esta muchacha, que la muchacha repite como loro, quizás de dónde leyó eso. Sí, por eso, porque somos muy inmediatistas, reflejamos el tiempo actual, que es rápido, todo tiene que ser rápido, ¿no? Y entonces no vamos realmente a la fuente, que hoy es muy fácil a la fuente. Hoy es muy fácil porque uno también ahora tiene esa herramienta que ha creado también la tecnología, que se puede usar para bien o para mal. Si la sabemos usar para bien, nosotros podemos ir rápidamente a la fuente y buscar documentos que nos permitan. Y nosotros también como grupo, como historiadores, no importa que no sea historiador, no importa, empezar también a sacar contenido en las redes que refleje entonces, que refleje lo que nosotros pensamos de nuestras interpretaciones de la historia, pues. Sobre todo eso es muy importante para llegar a los jóvenes, para llegar a la mayor cantidad de gente, y que esto sirva, porque yo lo estoy viendo ahorita, hay muchos videos pequeños, cortos, que se están sacando por primera parte, segunda parte, tercera parte, y que te ayudan después a profundizar más en esa investigación. Fíjate que la industria cultural de China, ellos prestan mucha atención
a las novelas de historia, las costumbres de China, Confucio, incluso en el aniversario de la Revolución de China, hicieron una serie que está en YouTube, El nacimiento de los tiempos, algo así, no recuerdo el nombre, pero es la historia de Mao, la historia de la revolución cultural. Fue una gran inversión del Estado para ellos contar su historia, porque cuando tú te pones a buscar en Google documentos sobre Mao, lo que te vas a encontrar es de dictador para abajo, que fue un dictador que estaba matando de hambre al pueblo chino y todo eso. Y entonces yo decía, bueno, pero es que aquí no hay una narrativa equilibrada de la historia de Mao. Aquí se ve que hay un ensañamiento contra Mao como lo hay contra Bolívar, como lo hay contra otros autores. Entonces hay que tener cuidado. Sí, yo creo que mira, en el mundo se está dando, porque te hablaba hace rato de los cambios, sobre todo en el mundo del entretenimiento, del cine, todo ese tipo de cosas, documentales, lo que tú estás diciendo. Por lo menos nosotros vimos, en los venezolanos, lo que tuvimos por primera vez ver, lo vimos en el Canal 8, la serie El Togrur, que refleja la historia de Turquía. Ajá, los turcos. Es una película que tú la ves con gran calidad. A mí lo que me asombra y lo que me llama la atención y que yo veo que sí se pueden hacer cosas es la calidad con que están haciendo esas cosas. Sí. La calidad que estamos viendo, los documentales, las películas, las series de China, de la India, está reflejando que ya no son los norteamericanos, ya no es Hollywood la que dominaba el mundo. Más bien estamos viendo un Hollywood más bien atrasado que se quedó hace 40 años en la película de la norteamericana o el americano que se va a Italia, un viñero, yo no sé qué broma, pero en repetición, o si no el Rápido Furioso o los superhéroes, se están quedando atrás. Y eso nosotros tenemos que también hacerlo en Latinoamérica. Yo creo que esto de la película de Simón Bolívar podría ser un ejemplo de lo que debería hacerse. Solamente que tenemos que, como tú dices, revisar más los contenidos, claro, para que no nos pase que nos metan gato por liebre, porque el que yo veo, usan eso. El que yo veo como más destacado es Luis Alberto Lamata, que ha hecho muchas películas sobre Bolívar, pero él es historiador. Él es historiador y eso lo ayuda mucho. Pero cuando yo vi la serie Batalla de Carabobo, hay una muy buena que hicieron, no sé si tú te acuerdas, la de Diario de Bucaramanga. Okay. Esa, muy buena, a mí me parece excelente esa. Y esa se hizo aquí en Venezuela. Okay. La de Bolívar nada más, ¿cómo se llama? El hombre de la dificultad. El hombre de la dificultad, a mí no me gustó mucho. Esa de la Mata. Esa no me gustó mucho. Hay una parte donde, para mí, mi interpretación, refleja a un Bolívar en Haití débil, que estaba ahí, que agarró el revólver para matarse. Y mujeriego. Y no sé, yo no lo veo, a mi Bolívar, yo no lo veo de esa manera. Claro. Sí, porque el problema es la interpretación del autor. Porque él, por hacer un Bolívar humano, interpreta una debilidad que a lo mejor a él le funcionó para la estructura narrativa del guión, pero no le hace justicia a la historia de Bolívar. Porque hay que ver a Bolívar, o sea, por todo lo que pasó, poniéndose una pistola en la cabeza por esa pendejada. O sea, sí, y también como toman a Panchita. Josefina Machado, también la toma como una gafa, pues, ay, Bolívar, tal, no, te echan unos chistes actuales. También esa parte no me gustó. Si vamos a ser críticos, ¿no? Pero sí yo veo importante que el Estado venezolano aupe eso, intente que de alguna manera eso se haga. Falta ahora, tal vez por lo que nosotros nos metieron en la cabeza, esa historiografía, el discurso de la élite, de que nosotros somos atrasados, no creemos en nosotros mismos, que somos capaces de hacer muchas cosas, y esa es una traba que la tenemos ahí, que nos impide avanzar más. Sí. Por eso es importante el proceso de la descolonización de los pueblos. Sí. Ahí tienes razón, porque, por ejemplo, cuando tú lees El delirio del Chimborazo, cuando tú investigas sobre la odisea de atravesar la cordillera de los Andes, oye, hay que ser muy subjetivo para ver un Bolívar suicida. O sea, una persona que pasa por todas esas cosas y hace esas cosas, no es precisamente una persona que en algún momento, porque qué sé yo, no le llegó las armas o perdió la batalla,
Claro, es un suicida. Ojo, Bolívar más de una vez sí agarró revólver para meterse el tiro. Entonces no esto lo es. En la batalla de Pantano de Vargas, cuando ya iban a ser rodeados, que estaban ya a punto de pasarme la pistola, le dijo a Rondón, pásame la pistola para meterme el tiro, porque yo no me voy a agarrar vivo. Pero eso es otra cosa. Ahí es distinto. Porque o cuando yo chantajeo en las negociaciones con los ingleses, mira, vale, yo estoy a punto de matarme si tú no me das dinero, no nos ayuda con la obra, tal cosa. Son cosas de negociación, pero cómo lo enfocaron, no estoy de acuerdo. Ok. ¿Tú ibas a decir algo, Caldera? No, ¿Qué pasa? Bueno. Bueno, llegamos al final de este programa especial sobre historia que nace de una cueva de debates intensos donde discutimos los temas de historia. Hacemos un saludo especial a todos los amigos que asisten al diplomado y que participan en esos debates candentes sobre la vida y obra de Bolívar y sobre la política contemporánea, porque Bolívar es política contemporánea. Si hay algo que nosotros tenemos vigente hoy es el pensamiento de Bolívar en todo lo que está aconteciendo políticamente en el país y en el mundo. Espero que hayan disfrutado este programa, espero que les haya inquietado y que los lleve y los motive a conocer más de la historia, a investigar más de la historia y a esforzarse un poco por dar a conocer la historia.